Bausauli, súper bienvenida al Diario de las Buenas Noticias. Tenemos aquí una súper doctora en psicología, pero que además se metió en el mundo de la comunicación y es como un torbellino. Ella es conferenciante internacional, ha tenido programa de radio, en Click Radio estuviste. Bueno, muchísimas cosas que mejor la voy a dejar hablar a ella, porque cuando tenemos un invitado hay que exprimirle, pero que muy, muy bien. Elena, bienvenida. Nada, muchas gracias a ti, Eva, por acogerme así, con esa sonrisa que te caracteriza y con esa alegría y menuda presentación que no sé si realmente yo merezco. Bueno, lo merecemos todo y tú lo sabes además. Vamos a empezar por tu parte académica, ¿no? Por esa que además sigues ejerciendo, que estás en consulta, que me contabas antes de comenzar la entrevista, cómo ayudas a la gente, ¿no? Ujú. Mira, fíjate que yo me considero afortunada, Eva, porque soy de las pocas personas que cuando terminó la carrera, yo acabé en junio, en septiembre ya estaba trabajando como psicóloga. O sea, en el mismo año, imagínate, o sea, que me considero una persona afortunada. Y además es que en Valencia, para entonces, éramos 1.500 psicólogos por promoción. O sea, imagínate que no era fácil, ¿no? Encontrar empleo cuando pues estabas como el resto de tus compañeros que salían exactamente con la misma formación que tú y 1.500, Madre ¿no? mía. Era realmente algo complicado. Éramos tantos que teníamos orla de mañana y orla de tarde. Era imposible hacer una orla solo con todos los estudiantes que éramos, ¿no? Por eso te digo que tuve la suerte de poder formarme, salí de la carrera, es verdad, diciendo aquello de solo sé que no sé nada, y Mm. empecé a formarme en un máster de psicología clínica y ya allí hice las prácticas y desde entonces la verdad es que llevo 27 años escuchando historias, como tú, muchas historias. Pues sí, pues mira, pero claro, de escucharlas, luego de repente decides ponerte. Yo es que tengo muchísima intriga, ¿qué es lo que te lleva, lo que lleva a Elena Bausauli a irse a un programa de radio? O sea, es que yo cuando la conocí, señores, que me entrevistó como entrenadora de sonrisas, y yo estaba súper, estaba casi empezando Y con con la ese marca personal. ejercicio que nos hiciste hacer, me acuerdo perfectamente que hiciste a mis invitados. Casi, es verdad, hice una demo ahí del entrenamiento de sonrisas. ¿Cómo decides dar ese gran paso? Pues la verdad es que no lo decidí yo, lo decidieron por mí. Porque yo entonces estaba aquí en Madrid preparando un espectáculo de Humanos en la Oficina con Miguel Ángel Laguna. Ay, sí. Llevábamos la segunda edición, llevaba a Miguel Ángel de Humanos en la Oficina en el Teatro de Luchana y preparándonos me dijo, mira, te voy a presentar a Javier Lillo, él lleva una radio que es Click Radio y me comenta que tiene ahora parrilla por si queremos ofrecer algún programa. Y entonces me dijo, ¿tú quieres hacer algún programa? Yo dije, sí. Y entonces me comentó, ¿y cómo quieres que se llame tu programa? Digo, Mediando con Elena. Lo vi claramente el nombre porque mi madre era una fan de Elena Francis. Le encantaba Elena Francis. Entonces yo recuerdo que muchas veces me contaba lo que le escribía, los comentarios, ese tipo de programa de radio en donde la gente llamaba. Y entonces dije, a ver, yo quiero enseñar, divulgar qué es la mediación. Además me llamo Elena, pues mediando con Elena. Ya está, el nombre salió rápido. ¿Y qué recuerdos tienes de las personas que pasaron? Porque lo has dicho, ¿no? Al final somos un cúmulo de historias, ¿no? Pues las que nos cuentan, las que vivimos nosotros y las que contamos. ¿De qué personas contaste historias que guardas? Ya sé que te pongo en un compromiso porque todas las personas tienen historias maravillosas que contar, pero bueno, cuéntanos alguna que... La verdad es que es complicado porque yo en Click Radio he estado 6 años 6 años. trabajando,
que se dice pronto. Lo digo porque a veces vivimos tan deprisa, Eva, que no eres consciente muchas veces del tiempo y de cómo pasa, ¿no? Y pasaba magia en Click Radio, pasa mucha magia, tú lo sabes, en el estudio, cuando estás ahí con los cascos, cuando estás preparándolo todo, cuando estás cuidando que tus invitados tengan agua, que todo vaya bien, que no pase nada y teníamos además invitados por teléfono, hemos tenido invitados de todo el mundo, y cuando te digo de todo el mundo, literalmente, pero fíjate que recuerdo, quizás por ser la primera vez que trabajé en la radio, la primera temporada con muchísimo cariño, pasaron más de 350 personas. Madre mía. ¿300 personas? ¿Más de 300 personas? La verdad es que era tremendamente difícil y tú lo tienes que saber porque llegábamos a tener 8 personas en el estudio, otras 2 personas o 3 que entraban en la sección. Teníamos una sección también muy bonita que le hacíamos nada menos nada más con Nuria Herreros Ubalde, la Wow. hermana de Pablo Herreros, que se conectaba desde Nueva York, nos enviaba sus audios para recordarnos todo el trabajo de la Fundación Yo Mono y por supuesto, toda esa investigación científica que venía de la mano de su hermano, de Pablo Herreros Ubalde. O sea, era realmente complejo. Llegamos a tener público que venía a vernos allí en el estudio y que de alguna manera participaban. Y pues desde un equipo, por ejemplo, de chicas femenino de hockey, tuvimos al equipo entero porque hablábamos de mediación deportiva. Llegamos a tener a 5 chefs de estrella Michelin, 5. 3 en directo, 2. Tuvimos a Francis Montesinos en alta costura. Teníamos también toreros que nos hablaban también del mundo de la costura en el torero, lo importante que es el vestirse y todo. O sea, cantantes, grupos musicales. No sé qué quieres que te diga, hasta bailábamos en directo. Me recuerda total al magazine mío de la mañana, Todos en Libertad. Y montábamos cada sarao. Muchas veces llegaban los jefes y me decían, ¿pero qué haces? Digo, ¿pero cumples años? O sea, ¿es aniversario? ¿Es alguna fiesta especial? Digo, no, es que hoy es jueves. Entonces, hay que preparar a la audiencia para que vivan un fin de semana. Entonces me traía los espectáculos que se estrenaban en el fin de semana, los traía al estudio. Y desde obras de teatro hasta pues un acústico, hasta pues un cuadro de flamenco y ahí los gitanos ahí, contábamos cada una. Qué bonita es la radio, ¿verdad? Muy bonita y lo que te dices, y se hace esa magia también con los compañeros, con el compañero que sale, que en ese momento tú entras, que le deseas suerte, que a veces pues nos pasábamos los invitados, oye, ¿a quién tienes tú? Ah, pues mira, yo, pues mira, dentro de 2 semanas lo llamas o entrevístalo tú. Y la verdad es que teníamos esa relación también muy bonita con el resto de los compañeros. Los invitábamos muchas veces, ellos Sí. participaban también y hablaban de sus programas, como El armario de Paco Cecilio, pues como teníamos Teresa Laporta también, hablábamos de la criptomoneda de la compañera, o sea que teníamos ahí Paco Nieto, no sé, mucha gente que ha pasado por Click Radio y que tuvimos la suerte también de no solo tenerlos de familia, porque al final en la radio somos una familia, sino también de poderlos entrevistar en el programa. ¿Y cómo hacías para conciliar tu profesión? Porque además de hacer el programa, evidentemente tú tenías tu consulta, seguías Pues mira, en tú antes consulta. hablabas de la fiesta que organizabas, pues yo tenía un día de vacaciones en mitad de la semana, que era el miércoles. Entonces, el miércoles no habían citas, no habían clases en la universidad, solamente había Madrid. Entonces, yo iba y volvía en el día, todas las semanas subía aquí a Madrid, en el primer tren y volvía en el último tren del día y pasaba un día maravilloso, como siempre, la gente siempre aquí en Madrid me ha recibido muy bien, me han dicho cosas hermosas, los taxistas me han contado sus historias, los Cabify después, me he recorrido Madrid, he aprovechado para
visitar el Museo del Prado, me conozco las líneas de metro también al dedillo de ir a los sitios y la verdad, pues bueno, era mi día. El día miércoles era el día de Mediando con Elena y ese día pues eran vacaciones. O sea, ¿te acuerdas de la canción de hacer del lunes Sí, otro otro sábado? sábado. Pues mira, mis sábados eran los miércoles. Claro que sí. Qué guay, qué bonita historia. Y ahora que estás, es que nos encantan las primicias a los periodistas, ¿sabes? Y creo que hay algo que está en la imprenta. Tenemos libro, señores, tenemos libro. La verdad es que este es un libro, hijo, esto que decimos, Sí, que me no, no, es que- me ha costado mucho, pero mucho que salga, ¿no? Porque realmente este último libro es el tercero de la trilogía, con lo cual cierra ahí una trilogía que empezó en el año 18 y que fíjate si se ha prolongado, ¿no? Y por este libro ha pasado mucho, porque ha pasado una pandemia, ha pasado una dana, ha pasado que falleció mi madre también cuando estaba Ay, escribiendo el libro. O sea, cuánto lo siento. ha sido un libro que me ha costado mucho, lo he horneado con mucho cariño, pero porque necesitaba ese tiempo de horno suficiente, ¿no? Digamos, y de cariño suficiente hablando de hijos para que finalmente pues pueda salir. Así que espero que os guste. Bueno, ¿y tu pata de conferenciante internacional, esto cómo se hace? Que yo quiero también empezar a hacer mis pinitos. ¿Cómo se hace para llegar ahí? No me digas que también fue una casualidad, seguro. A No, ver, es que siempre me ha acompañado, porque yo, como te digo, tuve la suerte de terminar la universidad y ponerme a trabajar. Mi claro, primer trabajo, porque no me sentía capaz de sentarme delante de los clientes, te decía que me faltaba formación y me dediqué a formarme. Mi primer trabajo fue dando formación. Entonces me claro. encontré que daba formación y para desempleados. De ahí pasé a formación universitaria, formación de posgrado, conferencias, congresos y ya dije, pues hay que seguir. Y de ahí llegamos al ámbito internacional. ¿Y cuál ha sido, cu- cómo, qué se siente, ¿no? Cuando sales al escenario y ves todas esas personas, todas personitas ahí mirándote y atentas a tu mensaje. ¿Qué se siente, Elena? Pues fíjate que en un encuentro de mujeres líderes de las Américas, una persona me dijo, ¿tú eres Elena Beisauli? Y le dije, sí. Y me dijo, no, tú no eres Elena Beisauli. Y dijo, no, yo soy Elena Beisauli, te lo aseguro. Soy yo, vamos, no sé a quién has conocido tú, pero soy yo. Me dijo, no, es que Elena Beisauli es mucho más grande. Y le dije, pues muchas gracias. Pues eso es lo que siento cuando subo un escenario. Que mira lo pequeñita que soy, que no llego al 1,60, me quedo muy atrás. En cambio, en un escenario puedo llegar a medir los 3 metros. Es como que piso el escenario y todos los nervios que tienes en ese momento de saldrá bien, de me quedaré en blanco, diré aquello que quiero decir, seré capaz de recordar determinadas cosas, es pisar el escenario y empezar a hablar y de repente todo eso Mm. desaparece. Y ahí siento que mido 3 metros. Quizás por eso me dijo que yo era mucho más grande. Qué buena anécdota. Elena, afortunada la persona y bendecida la persona que encuentra la misión, que encuentra el propósito de vida. Muchas veces vemos hablan de la gente joven, de que si la generación perdida, pero también hay muchas personas que llegan a los 40, a los 50 y en realidad no saben para qué están aquí. ¿Tú crees que si la misión la encuentras, ya todo es éxito, todo es subir, todo es estar en paz, al fin y al cabo? Claro, porque tú antes fuera de las cámaras me comentabas precisamente esto, ¿no? Que hay que creer para poder crear, ¿no? Y todo pasa por eso. Fíjate que además la vida da muchas vueltas y al final te lleva a donde de alguna manera tú dices, tienes tus valores
y tienes esa misión, luego la estrategia la vas creando por el camino. Pero yo estaba aquí en Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, y hay una exposición sobre Ramón y Cajal. Y Ay, yo cuando la vi pensé, es que yo realmente quería ser médico, quería estudiar medicina, quería estudiar en concreto psiquiatría, pero tenía horror a la sangre, entonces te hablaba mucho de que tenías que ir al anatómico forense, e intervenir con los muertos, ¿no? Con los fallecidos que estaban allí, con los cuerpos, y la verdad es que eso me daba bastante miedo. Así que decidí hacer derecho, pero luego me dijeron que no estaba capacitada para estudiar y entonces entré en una crisis y dije, bueno, pues no puedo estudiar medicina por esta circunstancia y menos aún si no estoy capacitada para estudiar derecho, ¿cómo voy a estudiar medicina? Y entonces, tras estar todo un verano con esa crisis de, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Dije, pues mira, voy a hacer psicología, porque como entonces nos decían que era muy fácil, pues dijimos, bueno, pues esto tiene que ser fácil para mí, que luego ya te puedo asegurar que la carrera de psicología no es no fácil, es pero, nada pero fácil. era lo que se decía. Y mira por dónde, desde ese médico que quería ser psiquiatra, acabé siendo psicóloga. Fue otra manera de llegar a donde de alguna manera yo quería llegar, porque sí que siempre he tenido claro que mi propósito en la vida es ayudar a los demás. O sea, cuando eras pequeñita te preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Tú qué decías? Bueno, yo quería ser directora de orquesta. Para que tú veas. Y luego Claro, has terminado de porque artista, yo porque... quería ser directamente, Eva, la primera mujer directora de orquesta, porque entonces no había. Yo Oh, decía, me pero encanta. porque solo hay hombres con las orquestas, ¿no? Yo veía el programa de la 2, esta que hacían de los Sí, conciertazos, me y yo decía, encanta. no sale ni una mujer dirigiendo. Digo, pues yo tengo que ser. O sea, mi madre me decía, pero hija, ¿y el solfeo no sería necesario para ser directora de orquesta? No, yo quería ser directora de orquesta y además me encantaba la música y me encantaba bailar, así que quería ser directora, quería ser bailarina, quería ser médico, quería ser sirena, quería ser muchas cosas en la vida. Bueno, al final he terminado de directora de orquesta, ¿eh? Porque un programa de Sí, radio, sí, con tantas eres personas. una directora de orquesta al final, claro. Ah, bueno, y magia también, mira, lo Claro, que y hacías tenía mi propio, ¿te acuerdas del Borrás este y tal? el magia borrás. Claro, hacía mis trucos quería ser maga también, y mira, al final acabé sacando conejos de la chistera. Pues sí, totalmente, totalmente. Ay, Elena, un placer. No sé si nos hemos dejado algo, pero sí te invito que cuando ya esté el tercer libro, ¿tenemos título? ¿Lo Sí, puedes sí, contar? se llama En busca de la humanidad, más allá de los sueños. ¡Guau! Bueno, pues cuando esté, vendrás aquí, ¿no? Sí, a mí me A gustaría, presentarnos de a hecho, tu hijo. hacer la presentación también aquí en Madrid del libro. Pues sí, sí, vamos a Y la presentación, a grabarte allí. No te gracias. preocupes. Y sí que, por supuesto, sería feliz de poder volver a estar contigo y de poderte hablar de ese último hijo que tanto ha costado de criar. Todo pasa para algo. Todo pasa Sí, para había algo. un momento y ahora sé que era el mejor momento Es un libro que ha para pasar. vivido muchos momentos históricos, Elena. Dejémoslo ahí. Bueno, ya para finalizar, mirando a cámara, tienes que dar la buena noticia del día. La tuya, personal e intransferible. Ahí tienes tu Bueno, cámara. yo no es mía, ¿no? Yo creo que esta es precisamente un paso, lo que decíamos, hacia la humanidad, porque yo me considero woman in peace, es decir, mujer de paz, y qué mejor noticia que podemos dar que se haya firmado hoy finalmente la paz entre Israel y Palestina. Gracias, 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 querida amiga. Gracias a ti siempre.